que la señal no está muy estable. Entonces, en la medida que usemos menos cámaras, hoy particularmente se los voy a agradecer a todos para mantener la buena o la regular señal que tenemos y no interrumpir la sesión que corresponda. Sin embargo, sí voy a proyectar en pantalla, que es lo que más me interesa a mí, que todas y todos ustedes puedan tener a la vista para poder seguir pues avanzando en la temática del curso de hoy. Así que les damos la bienvenida. Permítanme un segundito. Muy bien, espero que ya todos estén visualizando la presentación. Me gustaría que... sí, ahí estamos, ya me confirmaron. Muchas gracias, muy gentiles. Bueno, vamos a iniciar entonces en este momento con la lectura que corresponde a la continuidad de la temática que desarrollamos a partir de la clase del día miércoles. Como ustedes saben, el primer punto a desarrollar dentro de nuestro programa de curso precisamente hace referencia a la importancia de la sociología, pero particularmente a poder entender a la sociología como una ciencia. En la clase pasada, pues tuvimos a bien estudiar una definición de ciencia, estructuramos una definición de sociología e incluso fuimos a la raíz etimológica de la palabra sociología y nos dimos cuenta cómo la unión de una voz griega y una voz latina, pues desencadena un concepto tan amplio como es la sociología. De hecho, concluimos en la clase pasada acerca de algunos aspectos que hacen que podamos de alguna forma reforzar el hecho de que la sociología, más allá de ser una herramienta sumamente importante para el derecho, no es independiente del mismo y aún más fuerte decirlo, es una ciencia, ¿verdad? Y al ser una ciencia, entendemos entonces que la sociología, pues naturalmente resulta ser aquella que se desarrolla precisamente para generar conocimientos universales, principios y leyes en ciencia, ¿verdad? Para poder generar nuevos conocimientos que aporten a el estudio y el análisis o comprensión de la sociedad como tal. Dicho esto, entonces concluimos en que cualquier tipo de conocimiento nuevo para ser considerado ciencia debe agotar un proceso de experimento. Y esto lleva consigo entonces la necesidad de que tenga un método propio de experimentación. Entendiendo entonces que por excelencia el método de cualquier ciencia o de cualquier situación llamada ciencia va a ser particularmente, en este caso, pues lo que conocemos como el método científico. En la sesión pasada, pues también tuvimos o nos tomamos el tiempo de entender los métodos de estudio de la sociología. Iniciamos con el primer método de estudio, que es el método analítico, lo conversamos acá como una de las principales herramientas de la sociología como ciencia para poder adentrarse en el mundo social, adentrarse en la convivencia de los países, de las comunidades, y si ustedes quieren ser más particulares o más microestudiosos, podemos hablar incluso de cómo la sociología, a través de sus distintos métodos de investigación, naturalmente, pues se acerca incluso a los núcleos familiares. Entonces, hablamos en la clase pasada como primer método por excelencia de estudio de la sociología
abordamos el método analítico. Y haciendo un repaso muy a grosso modo, porque hicimos un análisis muy detallado en la sesión pasada, pues cuando hablamos del método analítico hablamos precisamente de esa descomposición que naturalmente puede surgir precisamente derivado de extraer los elementos que forman parte de un fenómeno, estudiarlos naturalmente cada uno por separado, sin aislarlos del contexto o la realidad social a la que debe responder un estudio. De hecho, analizamos cómo existen 4 características de este método que nos llevan precisamente a entender, por ejemplo, que el método analítico, si bien nos obliga a desmenuzar, a desmembrar un fenómeno en sus distintas aristas, también nos lleva de alguna forma a entender que ese análisis que se hace en algún momento o ese estudio que se hace por separado, luego debe considerarse pues naturalmente dependiente uno del otro. Por eso se dice que las operaciones que realiza el método analítico no existe independencia una cosa con la otra, sino más bien debe, después de entenderse cada uno de los fenómenos, de las figuras que integran un tema que se esté analizando en la sociedad, deben de entenderse de manera correlacionada, en el entendido pues de que deben responder a la naturaleza del fenómeno que estamos estudiando. Y bien, en la clase pasada terminamos de analizar aquellas características del método analítico, que es un método que nos obliga a utilizar el raciocinio, es decir, estudiar a través del análisis de la mente a la sociedad. Pero vean, no podemos hablar de un estudio de la sociedad a través de la razón si antes no entramos a la práctica de la sociedad como tal. Y por eso es que la sociología no solo tiene un método de investigación, sino que tiene muchos métodos, de los cuales particularmente sobresale el método analítico y en este caso el método empírico. Y vamos a hacer una lectura del método empírico para poder comprenderlo, para poder analizarlo y obviamente poder discutirlo. Ese es el objetivo acá en el salón de clase. Entonces, como lo hicimos en la clase pasada, voy a pedirle favor a alguna de las personas que estoy viendo acá conectadas para que tenga la gentileza y nos pueda ayudar con la lectura que corresponde a el concepto de método empírico. Por acá estoy viendo conectada a Astrid Barrientos. Si Astrid nos puede ayudar con la lectura de la definición de método empírico, será de mucha ayuda para el salón. Buenas noches, licenciada, con mucho gusto. Método empírico. Los métodos de investigación empírica representan un nivel en el proceso de investigación, cuyo contenido procede fundamentalmente de la experiencia, el cual es sobre... Perdón, fundamentalmente de la experiencia, el cual es sometido a cierta elaboración racional y expresado en un lenguaje determinado, lo cual conlleva toda una serie de procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales del objeto. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces acá siempre hacemos una lectura general, pero vamos ahora a la lectura pausada y que lleva consigo un análisis de la mano, ¿verdad? Entonces, vean la redacción de este slide, que es importante. Nos dice el método empírico y hace referencia a los métodos de investigación empírica. Saben entonces que el método empírico entonces va a tener diversas modalidades y ya vamos a ver por qué. Y esto porque de alguna forma, como bien lo dice acá nuestro texto, los métodos de investigación empírica representan un nivel en el proceso de investigación. Es decir, ya entendemos que ese método, naturalmente, por excelencia, es un método para investigar por un conducto científico un determinado fenómeno o hecho social.
De esa cuenta, entonces, hablamos que su contenido particularmente procederá de la experiencia. ¿Eso qué quiere decir? No vamos a citar doctrina para analizar un tema, sino más bien el método empírico nos va a llevar al campo de la sociedad. Vean, yo no puedo hablar de una sociedad si no existe la práctica, ¿verdad? Si no existe una realidad. Es decir, yo pudiera filosofar, por ejemplo, acerca de una sociedad idónea, pero en realidad el quehacer de la sociedad y la interacción diaria está afuera de mi casa, está fuera de mi hogar, está precisamente en el quehacer de la vida económica, política del país. Entonces, el método empírico se orienta precisamente a hacer una investigación social recargándose o haciéndose valer específicamente de la experiencia vivida en el campo o en el ámbito social. Por eso nos dice que este método es sometido a cierta elaboración racional y es expresado en un lenguaje determinado, con lo cual de alguna forma va a conllevar una serie de procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que van a permitir en algún punto pues revelar características fundamentales y relaciones muy propias, ¿verdad? Del objeto que estemos estudiando. Entiéndase, por ejemplo, si yo quisiera estudiar las familias disfuncionales en el país, voy a tener que tener un momento específico para irme a la práctica, para ir a la experiencia vivida. Pero si ustedes se dan cuenta, no solamente vamos a hablar del método empírico como ir al campo de batalla, si queremos verlo así, ir al trabajo de campo, en la calle, en las familias desintegradas, si quisiéramos verlo así, sino también cuando hablamos acerca del método empírico, hablamos de que si bien este método busca llegar a la realidad que cada uno de los individuos vive en su interacción social, no lo va a hacer de manera tan empírica. Es decir, el método empírico nos obliga a llegar a la realidad social, pero respetando ciertas cuestiones tales como, si ustedes se dan cuenta, yo lo voy a subrayar aquí en gris, tales como la elaboración racional y expresada a través de un lenguaje técnico o determinado, ¿verdad? Para llegar a los demás. Y aquí yo nuevamente voy a traer a colación el ejemplo que todas y todos ustedes vivieron en la primera sesión de clase presencial justo la semana pasada en la facultad. Cuando ustedes llegaron al primer día de clases de su curso, este curso de sociología, pues necesitábamos que ustedes vivieran una herramienta que utiliza el método empírico para llegar a conocer las realidades precisamente en la vida práctica de cada uno de ustedes. Por eso, en la experiencia de cada uno de ustedes. Y si ustedes recuerdan, ustedes entrevistaron a un compañero, a una compañera que tenían a la par o a un lado, o adelante o atrás de su fila, la entrevistaron o lo entrevistaron según corresponda, y si ustedes se dan cuenta, si bien eran diferentes personas quienes se entrevistaban entre sí, la metodología que se estaba implementando era la misma. Más de 100 personas en ese salón respondieron una misma pregunta ese día. Respondieron, por ejemplo, cómo se desechan en algún momento, pues, la basura, por ejemplo, en su comunidad, porque era una de las preguntas. Respondieron algunas cuestiones de convivencia o de mera convivencia familiar, y todos hicieron y respondieron las mismas preguntas. Entonces, si bien cada uno compartió su experiencia, porque cada uno dio distintas respuestas, la forma en que se llegó a ustedes, a la práctica de ustedes, a la experiencia de ustedes, fue uniforme. ¿Se dieron cuenta? Todos respondieron a través de un mismo instrumento, aunque si vemos las respuestas, que yo tuve ahí la oportunidad de verlas, las respuestas son distintas de cada uno, porque sus experiencias son distintas. Pero si se dan cuenta, el método empírico descansa en que busca llegar a la experiencia de quien va a ser estudiado.
pero su forma de estudiar a ese sujeto, a ese individuo en sociedad, debe ser racional y debe ser expresada de una manera profesional y metodológica. Entonces vean cómo el método científico, si bien busca llegar a la realidad que se esté viviendo en un grupo social o un conglomerado social, siempre lo va a hacer respetando ciertos lineamientos y ciertos principios universales de la ciencia, como lo son la elaboración a través de la razón, el análisis, y naturalmente hacerlo de una forma debidamente expresada, uniforme. Y por ello es que hablamos acerca del método empírico en distintas modalidades. Es decir, yo puedo llegar a la práctica, yo puedo llegar a la experiencia real de un grupo social a través de distintas formas. ¿Por qué? Porque cada lugar o cada hecho social nos va a requerir distintas formas del método empírico. Es decir, el método empírico puede ir mutando de manera tal que de alguna forma pues tenga que cambiar en ciertas formas, en ciertas maneras, para poder adentrarse en una comunidad o en un grupo social y poder entender lo que está sucediendo. Entonces, vamos a observar o vamos a darnos cuenta cómo el método empírico tiene una herramienta fundamental, que es la observación. Acá ustedes ven un subtítulo que está subrayado que se denomina la observación. Y tal vez para efectos de práctica, ¿verdad? Que sea más rápido el análisis de hoy, porque empezamos un poquito más tarde, la misma compañera que nos ayudó con la lectura, si nos puede ayudar con la lectura del concepto de observación. Ligda, perdone, fíjese que aprovechando el tiempo, hay un compañero que está intentando ingresar a la sala, pero no les permite el acceso, dice, fíjese. Y es que fíjense que para darles acceso tengo que bajarles de aquí la presentación, entonces lo voy a hacer ahorita. Yo creo que eso no se los advertí antes de empezar clases, pero solamente, por eso es que doy bastante tiempo para que todos se conecten, porque así como ahorita pues ya interrumpimos. Claro, yo la entiendo, Ligda. Si pudieran, yo ahorita no tengo acceso por el tema de internet, avisar en sus grupos sería muy bueno para siguientes futuras sesiones virtuales. Muy bien, Ligda. Muy bien, vamos a continuar entonces. Bien, entonces tal vez la persona que nos ayudó hace un momento con la lectura nos puede ayudar con la lectura del concepto de observación. Sí, licenciada. Gracias. La observación como método científico hace posible investigar el fenómeno directamente en su manifestación más externa, en su desarrollo sin que llegue a la esencia del mismo, a sus causas, de ahí que en la práctica, junto con la observación, se trabaje sistemáticamente con otros métodos o procedimientos como son la medición y el experimento. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces cuando hablamos acerca de la observación, vamos a hablar precisamente de esa herramienta particular que utiliza el método empírico para desarrollarse. Como ya hemos dicho, el método empírico busca estudiar al ser humano en su experiencia real, es decir, adentrándose en el fenómeno cuando se está desarrollando o adentrándose en, por decirlo de alguna manera, en lo más profundo de quienes han sido parte de algún fenómeno social. De esa cuenta, entonces, que sí resulta bastante importante que podamos hacer de alguna manera énfasis en esta herramienta, porque es el primer paso para poder ejercer el método empírico. Vean, para poder adentrarnos a una realidad que responda precisamente a una experiencia real, primero cualquier investigador, desde el punto de vista sociológico, debe realizar un ejercicio detallado de observación.
Y aquí tal vez yo les pongo un ejemplo traído un poco más a la realidad política y nacional que vive nuestro país. Para nadie es secreto, por ejemplo, que en los últimos años la combustión política ha sido fuerte en el país. A tal grado, pues, que pues ideológicamente vuelven a surgir pues ciertos rasgos, ciertos sesgos que quizá creíamos que ya habían sido superados como sociedad. Sin embargo, nos damos cuenta, y lo digo muy tristemente, de que esos rasgos y esos sesgos pues siguen viviendo, ¿verdad? En algunos guatemaltecos. Pero ¿por qué traigo ese tema a colación? Porque precisamente describir la situación que nuestro país vive ideológica y políticamente hablando, precisamente conlleva desarrollar esta herramienta en el método empírico, que es la observación. Y la observación no es nada más que lo que aquellos comunicadores profesionales llaman monitoreo, ¿verdad? Quizá suena más bonito y suena más profesional, pero siendo crudos, la observación es precisamente ese ejercicio en el cual el investigador, y valga la redundancia, detalladamente observa, siendo más coloquiales, detalladamente mira cómo cambia una sociedad, cómo se desarrollan ciertos movimientos sociales en una sociedad, valga la redundancia, cómo un Estado cambia a partir de determinados hechos sociales y jurídicos. Eso es la observación, es el primer paso para llegar a la experiencia de cualquier persona. Usted no puede llegar, y yo les pongo un ejemplo, el día que hicieron su entrevista ahí en clase, lo primero que ustedes hicieron fue ver a la persona que tenía a la par, ¿sí? Tuvieron que darse la vuelta porque yo les dije, tienen que entrevistar a la persona que tiene a la par. Tuvieron que girar la cabeza hacia un lado y darse cuenta que había alguien a la par. Y algunos quizá vieron para la derecha y mejor volvieron a ver para la izquierda porque les dio más afinidad de entrevistar a otra persona, puede ser. Bueno, ese ejercicio de observación, precisamente, es ese primer paso para poder llegar a la experiencia del ser humano, observarlo. ¿Y por qué es tan importante? Y vean, observar no solo es el acto puro de mirar, observar es mirar y analizar al mismo tiempo. Vean la diferencia entre esos dos términos. Si ustedes quieren ampliar su conocimiento, ahorita que terminemos la clase, ingresen al diccionario de la Real Academia Española, está en línea en Google, ustedes lo buscan y ahí les aparece. Y pueden ingresar precisamente las dos palabras, ¿verdad? Observar y mirar. Cuando usted mira, usted abre los ojos y fija su mirada, valga la redundancia, en un objeto. Y ese mensaje que le dan los ojos a su cerebro de lo que está viendo, eso es mirar. Pero cuando usted observa, usted no solo mira, sino que también, de alguna manera, pues produce de alguna forma un análisis consensuado entre su mente y lo que está viviendo socialmente para comprender la situación que tiene a la vista. De esa cuenta, entonces, les invito a que no olviden que la observación es una de las principales herramientas del método empírico para que de alguna manera se pueda iniciar ese acercamiento del investigador hacia las situaciones sociales que se quieren analizar o se quieren estudiar por conducto de la ciencia llamada sociología. Entonces, nuestra definición nos dice que la observación es una parte del método científico, en este caso lo estamos apegando al método empírico, y que hace posible, es decir, es una herramienta que nos permite investigar un fenómeno de manera directa en su manifestación más externa, es decir, con el ejercicio de la observación usted no se va a enterar tal vez cuál fue la causa de un problema, porque entonces tendría que adentrarse más al fenómeno, pero puede tener un primer acercamiento y determinar qué otras herramientas necesita para conocer ese fenómeno, ese cambio social. Y nos dice precisamente que
sin que se llegue a la esencia del mismo ni sus causas, se hace un estudio un tanto más superfluo y, como bien lo dice nuestra definición, se trabaja de manera sistemática con otros medios o procedimientos como es la medición y el experimento. Vean, cuando hablamos de medición, pues hacemos referencia a esos instrumentos como la encuesta, como los cuestionarios, que hacen precisamente ciertos sectores para poder analizar ciertos fenómenos. Quizá alguien de los que esté aquí conectados ha trabajado, por ejemplo, recolectando datos para un censo. Saben que el proceso de censo es una buena parte que se agota para poder tener análisis de datos que sirven para proyectarlos en estudios sociológicos del país, del estado, de un municipio determinado. Es importante decirlo. Y la experimentación, totalmente de acuerdo, en la vida social también hay experimentos sociales que ya vamos a ver cómo se desarrollan más adelante. Entonces, el método empírico diría yo que es por excelencia el segundo método propio de la sociología como ciencia, porque ayuda a entrar a conocer la vida social desde la experiencia, desde la realidad. Y naturalmente, por eso es que ustedes en el desarrollo de un estudio sociológico, en el desarrollo del estudio de un cambio, de un fenómeno social, van a ver cómo de alguna manera, pues el método empírico va a ir siempre de la mano con el método analítico. Fíjense que son métodos que aún y cuando son tan diferentes, se necesitan uno al otro. Porque, ¿qué pasaría si yo estudiara, por ejemplo, las relaciones sociales de la sección B de este semestre, jornada nocturna, solo desde la óptica analítica? Bueno, yo puedo traer conmigo corrientes de pensamientos de grandes sociólogos como Max Weber, como Augusto Comte, y entonces debería yo estudiarlos a ustedes desde ese punto de vista, pero yo voy a pedir desde mi óptica experimental y de análisis unos estándares muy altos, porque voy a basarme en principios universales que han fijado grandes precursores, que naturalmente hoy en día nuestras sociedades son mucho más evolucionadas, pero hay situaciones que en algún momento plantearon estos precursores que pueden ser incluso hoy en día utópicas, ¿verdad? En el sentido de que nuestras sociedades han cambiado tanto que sociológicamente ya no nos exigimos tanto. O sea, vivimos en un nivel de descomposición social que ya es normal, ¿sí? Antes era distinto, se exigía más en niveles de moralidad. Ahí es entonces donde el método empírico me lleva a estudiar la realidad, es decir, a equiparar, ¿verdad? Y no pedir sociedades perfectas porque no van a existir, si bien las contempla la parte teórica o doctrinaria de la sociología, ¿verdad? A través del método analítico. El método empírico me ayuda a acoplarme a las realidades que vive el país, a las realidades que vive el grupo social. En este caso, en la sección B que estamos analizando, ¿verdad? Y viceversa. Si solo me voy a estudiar a través del telar del método empírico, me voy a quedar con todo el remolino de realidades que vive un grupo social, pero no lo voy a equiparar con la ciencia. Entonces, ambos métodos son importantes porque nos ayudan a extraer situaciones y datos muy particulares, algunos de la vida práctica de la sociedad y algunos otros del estudio doctrinario que hacen grandes sociólogos y que juntos logran de una manera ecléctica, pues de alguna forma generar equilibrio en el análisis y comprensión de los grupos sociales. Es importante entonces decir, permítame un segundo.
Muy bien, vamos a continuar, les pido disculpas, pero por momentos se nos va la señal acá de internet. De esa cuenta, entonces, hay distintas formas en que se da la observación dentro del desarrollo del método empírico. En ese orden de ideas, pues ustedes van a ver cómo el método empírico pues tiene distintas modalidades de la observación. Tenemos la observación simple, la observación sistemática, la observación que es participativa, aquella que no es participativa. Hay un tipo de observación que doctrinariamente se considera como abierta y otra en la cual incluso el ejercicio de observación se realiza de manera encubierta. Entonces, en la próxima clase vamos a adentrarnos precisamente en el desarrollo de cada una de estas modalidades en que se da la observación dentro del marco del método empírico. Antes de finalizar, pues por temas de tiempo, vamos a abrir ya el espacio para preguntas y poder pues atenderlos como debe ser, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene alguna duda o pregunta, por favor, puede ir levantando el icono de mano para poder responderles y darles la palabra. Sumi o Suni, perdón, pero no logro ver, pero adelante. Suni, buenas noches, licenciada. Sí, mire, conforme a la clase que usted impartió en estos momentos, no tengo una pregunta, pero sí considero necesario decirle que, o bueno, preguntarle también si antes de dar el acceso el día de hoy a la clase, usted comentó que no iba a impartir su clase hoy, porque No, alguien lo comentó en el chat y pues algunos, ¿verdad? Quizá la mayoría creímos que no iban a haber clases, pero de repente alguien empezó a decir, sí van a haber, conéctense. Entonces empezamos a conectarnos. Sí, lo pero que sí le pedí favor, no recuerdo a quién de todos, les indicaba yo que por temas de que no tenía luz, que me esperaran un momentito, ¿verdad? Pero que sí iba a haber clase. Sí, y eso fue lo malo, porque alguien le preguntó también, mira, y confirmarnos cómo, o sea, argumentarnos que sí es cierto, ¿verdad? Pero respondió de que por instrucciones lo estaba diciendo. Entonces sí, pedirle de gran favor si algún momento, ¿verdad, licenciada? Usted por X razón, ¿verdad? Puede pasar que no pueda impartir la clase virtual, pues por medio de Classroom, ¿verdad? No nos haga saber. Yo sé que ahorita por lo que estamos hablando, la compañera quien publicó eso en el chat no tenía ningún argumento para hacerlo, pero lamentablemente sucedió. Bueno, yo más allá de eso le diría que si corresponde que se dé la clase ese día, pues todos tienen que conectarse y esperar. Era materialmente imposible para mí publicar porque no tenía internet. Entonces, me parece que es importante. Y invitarlos, ¿verdad? Por favor, ustedes saben que si no hay nada oficial, es un poco como, miren, no crean chismes, si sabe que eso no es cierto, me comprende. Entonces, si no hay un aviso oficial, usted sigue intentando. Y le insto a, si usted es vocera de salón o ignoro, digamos, la posición suya dentro del salón, comuníqueles y compártales lo mismo, ¿verdad? Si no hay un chat oficial o algo donde yo comunique, la obligación de todo estudiante es esperar, ¿verdad? En todo caso. Pero no se preocupe que pues aquí estamos. Y si alguien más tiene alguna duda, por favor, adelante. Jorge Mario, no sé si levanta la mano por pregunta o por despedida. No, linda. Muy bien. Todo bien, solo estaba viendo, apoyando ahí lo que decía la compañerita, que sí vimos un chat ahí de una señorita que puso que no iban a ver. Luego de ahí, la auxiliar muy finamente me comunicó a mí que sí iba a tener clases y yo les comenté a los compañeros que sí iba a haber clases. Es muy gentil, Jorge, muchas gracias. Sí, vean, aquí lo importante es, no podemos controlar a la gente, a los demás que hablan, porque incluso tal vez no lo hacen de mala fe, ¿verdad?
pero es como creer en las bolas de Facebook, en aquellas cadenas, ¿va? Usted, si no hay nada oficial, no lo crea, pero sí depende mucho de la veracidad que cada quien asuma para considerarlo, ¿verdad? Pero bueno, ha sido un gusto saludarlos. Yo sé que muchos tienen agenda que continuar, así que les deseo una buena noche, un buen descanso y nos estaremos saludando la próxima semana en clase presencial. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche, gracias. Feliz noche.